Bueno, esta estrategia interna, que como decía, tiene especial importancia en los países más industrializados, más urbanizados de América Latina, de la región, Argentina, Brasil, México, Chile, y en alguna medida teniendo en cuenta también la pequeñez de su mercado, el caso uruguayo, tiene un correlato a nivel internacional. Es decir, desde la perspectiva de Estados Unidos, que claramente es el patrón disciplinador del modelo que se da dentro del hemisferio occidental, aparece a fines de la década del 50, a principios de la década del 60, una preocupación adicional con respecto a América Latina. Y esa preocupación original tiene como dato original un evento muy claro, que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana de 1959 de alguna manera fuerza a Estados Unidos a refocalizarse en América Latina y ya la cuestión geopolítica simplemente de disciplinamiento es ampliada con una visión más abarcativa que por supuesto no desprecia los otros elementos, los elementos disciplinadores, pero incorpora una estrategia de desarrollo social y económico que tiene un título muy claro, la Alianza para el Progreso, que estructura el gobierno de Kennedy a partir de 1960. Por supuesto que, como se sabe, esta estrategia va a tener una duración bastante limitada desde el punto de vista de Estados Unidos, porque cuando Kennedy es asesinado y es reemplazado por su vicepresidente Johnson, eso coincide también con una redefinición de las estrategias de Estados Unidos en relación al tema del comunismo, que desde la perspectiva de América Latina incluye un cambio que tiene dos manifestaciones muy claras. El gobierno de Estados Unidos en 1964 apoya el golpe militar de Brasil, que se da en abril de 1964, y al año siguiente, cuando se produce la revuelta popular, la rebelión política en la República Dominicana asociada al gobierno del coronel Camaño, Estados Unidos interviene de una manera brutal, con una represión que lleva, por supuesto, a la deposición de ese intento reformista que había estado asociado a la figura del presidente Bosch. Paralelamente, se desarrolla dentro de las grandes corporaciones del Atlántico Norte, que en ese momento empiezan a ser definidas como las empresas transnacionales. Ahí, década del 60 es cuando aparece esa denominación de empresas transnacionales, redefinen su estrategia con respecto a América Latina y otras regiones de la semiperiferia mundial, en particular del sudeste asiático, pero en especial nos interesa América Latina, porque a diferencia de lo que había ocurrido durante el siglo previo, estas grandes corporaciones multinacionales, las de Estados Unidos, las de Europa Occidental y en creciente medida las de Japón, empiezan a interesarse también en el mercado interno de los países latinoamericanos, especialmente aquellos países en los cuales el tamaño del mercado interno era efectivamente considerable. Argentina, Brasil, México. Y en esos tres países cambian la estrategia, porque la estrategia a partir de ese momento de las grandes empresas tradicionales va a ser efectivamente invertir en la industrialización de estos países con una imagen clara, con una industria prototípica de esa nueva etapa que es la industria automotriz. Entonces se da a partir de fines de la década del 50, principios de la década del 60, una inversión considerable de empresas privadas de origen norteamericano, europeo, sobre todo alemán, francés, italiano y en menor medida británico y holandés, en América Latina, que poco a poco también va a ser acompañado por el caso de Japón, en la cual estas empresas invierten en la producción de bienes de consumo duradero y en algunos casos también en la producción de bienes de capital e insumos intermedios. Pareciera que esta situación habría solucionado los problemas que habían sido generados a fines de la década del 50. Pero este es un engaño o es un espejismo. La paradoja del desarrollismo es que genera éxitos. Algunos de sus programas logran superar los dilemas de la etapa anterior, pero a su vez generan nuevos problemas. ¿Cuáles son estos nuevos problemas? Yo diría básicamente dos. Por un lado, la creación de nuevos sectores industriales, el desarrollo infraestructural que efectivamente logran, sobre todo los países más grandes de América Latina, crea más demanda de divisas extranjeras. O sea que en vez
de solucionar el problema del déficit externo, el desarrollismo lo exacerba. Y eso se va a reflejar que a lo largo de la década del 60, varios de los países latinoamericanos empiezan a entrar en ese fenómeno que algunos economistas llaman el fenómeno de la estanflación. Hay inflación y al mismo tiempo estancamiento porque esa demanda de nuevas divisas no puede ser satisfecha satisfactoriamente. Y por el otro lado, las fórmulas políticas del desarrollismo, que tienen como arquetipo, yo diría, el caso de Frondizi en la Argentina, el caso de Kubitschek en Brasil y el caso del desarrollo estabilizador mexicano, sobre todo en el caso de Brasil y de Argentina, se encuentran con el problema que esos programas no generan suficiente apoyo popular, no generan una ampliación del consumo que disminuya las protestas, sino que por el contrario, más bien las protestas aumentan. Y en esa coyuntura crítica de principios de la década del 60, primera mitad de la década del 60, esa criticidad de los problemas que afrenta el desarrollismo se despliega o se desemboca en el hecho de que atravesamos un clivaje, una divisoria de agua fundamental en la secuencia del desarrollismo, que es el pasaje de un desarrollismo, de una etapa de desarrollismo civil a una etapa de desarrollismo militar. Y en ese sentido no es casual que en los dos países en los cuales esta combinación de problemas económicos y políticos se manifiesta de manera más aguda, Argentina y Brasil, se den sucesivamente los golpes militares del 64, abril en Brasil, y de julio del 66 en la Argentina. ¿Qué son esos golpes militares? Precisamente un reemplazo de la fórmula del desarrollismo civil, que tenía una pata democrática, una pata partidista importante, por el desarrollismo militar. Esa fórmula del desarrollismo militar, y esto es algo que no vamos a desarrollar acá, tiene un gran teórico, un teórico latinoamericano que lo conceptualiza de una manera magistral en su teoría del Estado burocrático autoritario, porque el Estado burocrático autoritario es eso, el desarrollismo militar, que es Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell, que incluso antes de fallecer en el 2011 llegó a ser profesor de la Universidad Nacional de San Martín. El último punto que interesa desarrollar es que al costado de esta secuencia de desarrollismo exitoso, con sus sobresaltos, que se da en Brasil, Argentina y México, que como vemos eran fórmulas políticas y económicas que tenían un dato excluyente, se da un intento de un desarrollismo militar inclusivo, uno podría llamarlo incluso progresista, que es el desarrollismo militar de Perú en el gobierno del general Velasco Alvarado, que va de 1968 a 1975, que es una fórmula que fracasa, porque sus objetivos económicos y políticos no son alcanzados, pero que de alguna manera marca una variante, una vertiente, una subvertiente del desarrollismo que es importante tener porque tiene incluida dentro de sus fórmulas un componente de reforma agraria y de reforma industrial que ninguno de los otros desarrollismos había contemplado. Y el último caso de desarrollismo, uno podría decir que el más fracasado, el más truncado, es el desarrollismo civilista de la democracia cristiana en Chile, 1964-1970, que coincide con el gobierno de Eduardo Frei, primer presidente demócrata cristiano en Chile, que precede, por supuesto, a la llegada de una salida, de un intento de salida completamente diferente al desarrollismo, que se va a dar también en Chile, que es el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.